En el sector turismo las pérdidas, que duda cabe, han sido y siguen siendo millonarias. Es un sector que todavía está paralizado, pero parece que con esta reapertura de fronteras se empieza a ver una ligera luz al final del túnel. Para hablar de ello estamos con Otto Regalado, profesor de SAN a través de videoconferencia. ¿Cómo estás, Otto? Un gusto volverte a tener con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Como siempre, un gusto para mí también estar en el set contigo. Bueno, esta vez a distancia. Sí. Vamos a hacer un diagnóstico, ¿te parece? En cifras, ¿cuánto hemos caído, cuánto se ha perdido? Y digamos, en años de desarrollo del sector turismo, que ha crecido mucho en los últimos 10 o 15 años, ¿cuánto hemos retrocedido? A ver, esa es una buena reflexión, sabiendo que las condiciones no son las mismas, ¿no? Es bueno compararnos, pero en escenarios pues similares. En los dos últimos años, en el 2018 y el 2019, hemos tenido cerca de un poco más de 4.400.000 turistas receptivos, es decir, turistas internacionales que vienen a nuestro país. ¿Ok? Entonces, el 2018, el 2019 hemos tenido cifras muy similares, ¿no? Y a Machu Picchu, que es nuestra joya, el santuario histórico de Machu Picchu, hemos recibido más o menos 1.500.000 turistas receptivos. ¿Ok? Aquí lo que hay que ver es que el destino tiene una capacidad de carga limitada, ¿no? Porque es un patrimonio cultural y natural de la humanidad, entonces hay que protegerlo. Si nosotros comparamos estas cifras de 4.400.000 con las cifras del 2004, por ejemplo, de hace 15 años, nos vamos a dar cuenta que hace 15 años recibíamos más o menos 1.400.000, o sea, 3 millones de turistas menos, ¿verdad? Claro. A la fecha hemos recibido el primer trimestre, por los 2 meses y medio que estuvo abierto el aeropuerto, 850.000 turistas, ¿no? Entonces, lo más probable es que si abren, en efecto, a partir de octubre, el aeropuerto y los vuelos internacionales, probablemente completemos el millón, ¿no? Entonces, más o menos habrá, en efecto, una diferencia de unos 3 millones, más o menos 3,5 millones, ¿no? Claro. de diferencia con respecto O sea, nos al año hemos situado pasado. más o menos a cifras de inicio del milenio, ¿no? De los años 2000, 2001, por ahí. En efecto. Eso en cuanto, digamos, a turismo receptivo. En turismo interno, que también es importante analizarlo, más o menos las divisas que nos generaba el año pasado, el turismo receptivo son más de 5 millones de dólares, el turismo receptivo es un poco más de 6,5 millones de dólares, entonces estamos hablando, pues, en efecto, de un impacto en la economía muy grande, ¿no? Y además, otras de las cifras que hay que considerar son la pérdida de empleos, porque el turismo empleaba más de 3 millones, cerca de 3,5 millones de personas entre el empleo formal y el empleo informal, ¿no? Entonces vamos a ver que también ahí se ha perdido, pues, a la fecha como más de medio millón, más 500.000, 600.000 puestos de trabajo a la fecha, ¿no? Entonces, las cifras, obviamente, si uno las compara, como tú bien dices, hemos retrocedido más o menos unos 19 años, pues. Sí, 19, 20 años, qué terrible. Además, calculo que de las empresas muchas, ya con esta reactivación que se puede vislumbrar para los siguientes meses, ni siquiera podrán abrir, ¿no? Porque en el turismo tenemos empresas de todo tipo, las grandes como las líneas aéreas, las cadenas hoteleras, las mismas agencias de viajes que son poderosas económicamente, pero también tenemos microempresas, ¿no? Empresas familiares que operan en las distintas provincias, muchas de ellas de repente ya ni siquiera podrán reabrir sus puertas, para ellas no va a haber reapertura. Claro, en efecto, lo que bien señales, el turismo es una actividad económica transversal a diferentes sectores económicos, ¿no? Desde los restaurantes, los guías, los taxis, artesanos, ¿no? Y la verdad que, y de todas las, digamos, de los distintos rubros, ¿no? Que brindan servicio al turista. Pero yo lo veo de otra manera, ¿no? Y en efecto, la gran diferencia de hace 19, 20 años y el día de hoy es que ahora tenemos conocimiento, tenemos experiencia, hemos pasado por una curva de aprendizaje, tenemos un know-how que nos permite hacer las cosas de diferente manera, por lo menos deberíamos hacerla de diferente manera, ¿no? Si recuerdas, el año pasado ya Thomas Cook, que era la primera agencia de viajes
viajes, ¿no? Una agencia de viajes de más de 100 años, había cerrado. Con esto quiero decir que ya no habrá espacio para los modelos tradicionales, ¿no? Entonces, siempre estas crisis han generado mejoras en la economía, mejoras en la gestión y mejoras en todos los sectores. Entonces, en ese sentido, lo que yo pienso es que en adelante los modelos de negocio serán distintos. Claro, tan distintos como tener ahora a Airbnb como la empresa hotelera o de alojamiento más grande del planeta, ¿no? Es increíble, que es absolutamente una plataforma online. En efecto, y eso tiene que ver justamente pues con estos nuevos modelos, ¿no? Y pasa que, mira, en crisis anteriores, por ejemplo, en la crisis, en el atentado de septiembre del 2001, el turismo demoró en reactivarse más o menos 6 meses, ¿ok? En la crisis del SAR del 2003, el turismo demoró en reactivarse 5 meses. Y en la última crisis económica mundial, esta del 2009, el turismo... Tenemos algunos problemitas de conexión con Otto, que nos estaba haciendo referencia a la rapidez con la que ahora se puede regenerar el tema turismo, ¿no? Antes había una crisis y el tema turístico se demoraba en reactivarse mucho más tiempo de lo que ahora se puede esperar, teniendo en cuenta que, como decimos, ya empezamos a ver las primeras luces de reapertura con el tema de las fronteras, el tema del reinicio de los vuelos internacionales que nos podrían hacer pensar que en los próximos meses, paulatinamente, esta actividad puede reactivarse porque, como hemos dicho, nos quedamos muy, muy atrás. Hemos retrocedido en masa que llega a nuestro país desde el extranjero casi a niveles de principios de la década anterior, 20 años atrás, lo cual nos costó ese camino construirlo mucho para tener ya camino a los 5 millones de turistas en nuestro país. Nos quedaríamos en 1 en este año. Vamos a terminar entonces de esta manera nuestro bloque económico.